Hola mi gente, bienvenidos a mi canal Luigi Milano, el canal dedicado a ofrecerles la mejor información del acontecer diario del club AC Milán. Así que sin más, empecemos con los titulares. Manchester United y Chelsea por Benacer. Esperanza para la renovación de Leao. Calendario futbolístico para el AC Milán durante el mes de diciembre. Ziyech y su interés hacia el AC Milán. Leao pidió una prórroga a los rossoneri sobre su renovación. Lesión de Theo Hernández. Bien mi gente, este es el contenido de los titulares que tenemos para ustedes. Manchester United y Chelsea por Benacer. Según Calciomercato, hay un renovado interés inglés por fichar a Benacer, que ayer cumplió 25 años. El internacional de Argelia tiene contrato hasta junio de 2024, mientras que el AC Milán está trabajando para tratar de ampliar ese plazo. Paolo Maldini y Ricky Massara tienen en mente un nuevo acuerdo que supondría un aumento salarial de 1.5 millones de euros a 3 y 4 millones de euros netos por temporada. Pero eso puede no ser suficiente, ya que el interés sigue aumentando entre los mejores clubes de Europa. El informe también agrega que su nuevo agente, Enzo Raiola, ha sido contactado por el Manchester United y también por el Chelsea, quienes ya están tras la pista del extremo Rafael Leao. Por lo tanto, no se puede descartar que los Blues intenten un doble golpe en los próximos meses. ¿Esperanza para la renovación de Leao? Por otro lado, Calciomercato informa que la discusión entre Milan y Leao para la renovación de su contrato, que actualmente vence en junio de 2024, está más abierta que nunca, tal y como confirmó el propio extremo en una reciente entrevista con la Gazzetta dello Sport. Hubo conversaciones positivas con Paolo Maldini y Ricky Massara en las últimas semanas. Por supuesto, se necesitarán más reuniones para lograr un progreso significativo y definir quién tiene el verdadero poder notarial. Dada la batalla entre el agente Jorge Méndez y el abogado de la familia de Leao, Ted Dimbula, Maldini y Massara están convencidos de que el superagente portugués puede convencer a Leao de renovar con los rossoneri a unos precios determinados, por lo que se filtra el optimismo. Calendario futbolístico para el AC Milán durante el mes de diciembre. Por su parte, el AC Milán partirá hacia los Emiratos Árabes Unidos el 10 de diciembre y estará allí hasta el 20 de diciembre para preparar la reanudación de la temporada de la Serie A, el 4 de enero contra el Salernitana, y ya tiene reservados 3 amistosos de alto perfil. Los rossoneri se enfrentarán al líder de la Premier League, el Arsenal, el 13 de diciembre, y al 6 veces ganador de la Champions League, el Liverpool, el 16 de diciembre en Dubái. Pero primero jugarán un partido el próximo jueves 8 de diciembre. Los rossoneri recibirán al Lumesane, equipo que milita en la Serie D, en el Polideportivo de Milanello. El último partido amistoso será contra el PSV Eindhoven el 30 de diciembre en los Países Bajos, y luego la acción competitiva volverá a ponerse en marcha. Según la edición de hoy en Corriere dello Sport vía Milan News. Ziyech y su interés hacia el AC Milán. El marroquí dio una asistencia a la victoria de Marruecos sobre Bélgica
y marcó un gol en la victoria sobre Canadá. Pero Tuttosport, vía Milan News, escribe que hay una paradoja con respecto a su tiempo a nivel de clubes porque está encontrando muy poco tiempo de juego. El ex Ajax ahora no hace más que sentarse en el banquillo del Chelsea con Graham Potter, tal como lo hizo con Thomas Tuchel. El periódico agrega que por esta razón, el jugador de 29 años quiere dejar los Blues a principios de enero y mencionan a AC Milan como un potencial pretendiente dado su interés de larga data. Leao pidió una prórroga a los rossoneri sobre su renovación. Claudio Raimondi habló en Sport Mediaset a través de Milan News y comenzó con una actualización sobre su comprensión de la situación relacionada con la renovación de Leao, dado que su contrato vence en junio de 2024. El periodista afirma que el joven extremo portugués dio prioridad absoluta a una prórroga con los rossoneri, tal y como confirman sus palabras desde Qatar hace unos días. Por el momento se filtra un cauteloso optimismo por parte del AC Milan respecto a este culebrón infinito. Pero hay que señalar que Real Madrid y Chelsea son los dos clubes más interesados en la exestrella de Lille y están a la espera de actualizaciones. ¿Lesión de Theo Hernández es grave? Por último, según informa RMC Sport vía Milan News, Theo Hernández no participó en el entrenamiento de hoy de la selección francesa antes de su partido de eliminación ante Polonia. Esto se debió a una contusión que sufrió en el tobillo izquierdo, pero no es motivo de preocupación. Parece, por tanto, que fue meramente cautelar. Theo no jugó en el tercer y último partido de la fase de grupos de Francia, que terminó en una derrota contra Túnez, y Didier Deschamps decidió colocar al centrocampista del Real Madrid, Eduardo Camavinga, en el lateral izquierdo, dado que Lucas Hernández no fue reemplazado en el equipo debido a su grave rodilla, lesión del ligamento. Y bien, mi gente, ese es todo lo que tenemos para ustedes en información. Y si les gustó el video, pues no olviden dejar sus comentarios allí abajito en la casilla y dejar su like. Asimismo, suscribirse al canal y darle clic en la campanita para que así YouTube les notifique nuestro próximo video. Así que sin más, muchas gracias y hasta la próxima.